¿Qué tal, Project Managers Descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. El sábelo todo. El día de hoy voy a platicar con ustedes esta situación que se ha presentado en varias de las personalidades y varias de las subcontratistas, contratistas, stakeholders, gente involucrada en el proyecto, cuando se pretende o se dirigen al project manager, y en estos casos por supuesto a los project managers descalzos, como los sabelotodos. Todas estas entidades en la mayoría de los casos suponen que somos una especie así como de acervo, de biblioteca, de computadora cuántica, que debemos de saberlo todo. Me ha tocado, por supuesto, proyectos en los que participo cuando me dicen, oye, ¿cómo es posible que tú o tu equipo me pueden estar supervisando si ustedes no saben de esto? Bueno, pues hay, por supuesto, tareas, contratos, actividades muy específicas que por supuesto no conocemos. No podemos ser sabelotodos. Esto que quede claro, porque es muy común que los mismos subcontratistas dentro de los proyectos traten de pasar por encima de sus equipos de trabajo, aduciendo a la ignorancia, ya sea de los procesos o de los equipos o de lo que están construyendo, armando, llevando, inclusive hasta los lenguajes, como hemos hablado. Cada especialidad tiene lenguajes diferentes, pero se escudan en la ignorancia sobre ese tema específico de los que participamos en el proyecto para tratar de hacer una serie de cosas que no vienen al caso. No quiero entrar en otros temas más escabrosos que ustedes ya conocen, pero básicamente lo que quieren es brincarse las trancas y decir que todo lo que están haciendo ellos está bien y que no hay necesidad de que nadie los esté fastidiando. No es el caso. Así no debemos de trabajar. Como no sabemos todo lo que está pasando y no sabemos todo de todas las especialidades, tenemos que aprender ciertas partes. Yo los invito a todos ustedes a que hagan un ejercicio. Esto lo hago yo todas las noches. Descargo yo en una libreta digital, es una libreta digital, escribo en la computadora varios temas. No voy a entrar al detalle, pero uno de esos puntos que tengo yo que llenar es ¿qué aprendí hoy? Créanme, el día que yo deje de aprender algo, algún día, ese día yo sé que ya voy a estar incinerado. No quiero que me entierren, a mí me tienen que incinerar. Y no lo tomen ustedes como un cliché, eso de que todos los días se aprende algo nuevo, como casualidad, como que, ay, mira, hoy pasó esto, entonces lo aprendí. No. Hagan ustedes, formen el criterio de tratar de aprender algo cada día, por su curiosidad propia. Les va a ayudar mucho. Si hay un tema en específico dentro de su proyecto del cual ustedes no conocen, la ventaja de la era, la época, el tiempo que estamos viviendo ahora, es que es muy fácil entrar a internet y ver 3 artículos diferentes relacionados con ese tema, formar un criterio. No que se vuelvan especialistas. Por supuesto hay empresas que son especialistas, llevan muchos años en esto, pero cuando menos ustedes ya tienen las nociones. Les voy a platicar un caso que tuve en un desarrollo. Estábamos haciendo un spa muy especial, esto se llamó un spa temático. Era un consultor europeo que lo que quería era tener unos salones especiales, ya saben, unos con sonidos, otros sensoriales, con texturas en pisos, paredes, algunos cuartos oscuros. Por supuesto había sesiones de mesoterapia. Y en la parte central de este gran spa, porque no era un spa de 2x2 en una habitación adaptada, esto era un spa grande. La alberca central era una especie de recorrido con distintos tratamientos. Por supuesto era una alberca de baja profundidad porque tenías que ir pasando por todas estas estaciones y aparte en algún momento tenías que salir de esta alberca, pasar a una alberca helada, un tanque helado, y después volverte a incorporar al siguiente parte del recorrido. El caso es que fue muy interesante porque
Honestamente se los comento, yo no había visto un proyecto de este tipo, de un spa temático, que así fue como se le llamó, pero al final de cuentas era un tour, hagan de cuenta, donde tienes que hacer varias actividades dentro del agua, de acuerdo al programa que se había diseñado para ti como huésped, y al terminar, pues bueno, ya quedabas como nuevo, ¿no? El caso es que se hace el diseño en Europa, se trata de tropicalizar y aterrizar acá para México, y entonces surge un especialista. Y ese especialista se le mandó toda la información, generó su cotización, a final de cuentas se le contrató y empezó a trabajar. Pero al empezar a trabajar y empezar a hacer pues sus cosas de su especialidad, dos de mis supervisores empezaron a cuestionarlo. Oye, ¿por qué estás poniendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Y honestamente sí, uno de ellos sí le dijo, oye, esto que estás haciendo está mal. Porque con base a la experiencia y la preparación que mi supervisor tenía, consideraba que eso que estaba haciendo relacionado con una serie de instalaciones especiales, por supuesto ya se imaginarán la cantidad de tuberías, jets, inyectores, succiones de fondo. Bueno, ¿para qué les doy todo? Pero más o menos se dan una idea de la complejidad de esto. Mi supervisor sí le dijo, oye, esto que estás haciendo está mal. Mira, aquí están los planos, aquí está esto. Sí le dijo, oye, tú no eres especialista. Déjame trabajar, lo que estoy haciendo está bien. No te metas con mi trabajo. Y empezó un choque. Al final de cuentas, ustedes ya sabrán, broncas, por supuesto, de comunicación, inclusive de estimaciones. Y el contratista se acercó conmigo. Oye, Pepe, tengo un problema, tu supervisor es un ignorante, no tienen la capacidad para estarme supervisando, yo sé lo que estoy haciendo. Le dije, a ver, un momentito. Tú sabes muy bien lo que estás haciendo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Este tipo de proyectos de un spa temático, digo, ¿cuántos has hecho en México? No, pues este es el primero que voy a hacer aquí en México, estoy de acuerdo. ¿Cómo crees que mi supervisor va a tener la capacidad o tener todo el conocimiento para poderte, a ti, supervisar en ese proyecto? Mejor ayúdanos, por favor dinos qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, de manera que mi supervisor entienda y aprenda. En ese momento se molestó mucho. Dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo es posible lo que me estás pidiendo? Estás loco, Pepe. Ese es mi know-how. Le dije, oye, ya sé que es tu know-how, pero lo que quiero es que este proyecto se termine. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tu know-how, que se lo puedas dar a mi supervisor, a mí, inclusive a mí, que me puedas dar una plática a mí de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Tu know-how, créeme que no me va a permitir a mí o a mi supervisor crear una empresa tal que te compita. O sea, no te voy a robar tus secretos para ahora yo dedicarme a hacer spas temáticos. Mejor ayúdame para que mi supervisor entienda, yo entienda y acabemos bien esto. Ah, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa. Pues sí, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del beneficio de terminar un proyecto tratando de tener una convivencia un poco más armónica. O sea, ayúdame a erradicar mi ignorancia, por favor, y la ignorancia de mi equipo. Pero esto se presenta en muchos casos, Project Managers Descalzos. Este es un caso específico, pero ustedes van a poderse enfrentar con casos en donde sus subcontratistas están haciendo trabajos tan especializados que solamente ellos los pueden hacer y es muy difícil supervisarlos. El control de calidad, por supuesto, muchas veces tiene que llegar, si ustedes lo quieren ver así, tan superficial como el sentido común, pero eso otra vez provoca fricciones. Yo los invito entonces a que si tienen una situación de este tipo, la investiguen. Ustedes no tienen por qué ser sabelotodos. Esta es una lección que yo aprendí también estudiando algunas biografías. Ustedes saben que me gusta mucho leer. Estudiando la biografía de Henry Ford. A Henry Ford una vez lo acusaron, entre muchas otras cosas, pero una vez lo acusaron de ser un ignorante
que no había terminado más que la educación elemental, vamos a llamarle la primaria, que terminó la primaria, que era un ignorante, que muchas de las cosas que él decía y que él hacía a nivel industrial y con las capacidades, ya se imaginarán ustedes, económicas de Henry Ford, tenía mucha influencia en la parte de los gobiernos de Estados Unidos en aquella época. Estamos hablando de 1919, 1920. Una gente muy poderosa, Henry Ford, muy influyente. Había mucha gente que no le gustaba eso y por supuesto lo odiaba. Y lo tildaron de ignorante, que no era casi un iletrado. O sea, no sabía ni leer ni escribir prácticamente. ¿Cuál fue la diferencia entre Henry Ford, pues no sé, insultarlos, mandarlos al carambas, no sé, como podía haber pasado con este supervisor y el subcontratista que les comento? La respuesta de él fue muy interesante y créanme, muy inteligente para un agente calificado de ignorante. Miren ustedes, yo no tengo por qué tener en mi cabeza todo el conocimiento que yo requiero para hacer lo que hago. Estamos hablando de 1919, acuérdense que hoy ustedes tienen en la mano unas capacidades impresionantes, inclusive en su teléfono tienen acceso a toda la información de la historia de la humanidad. El tema que ustedes quieran, como sea, con tronar los dedos ya lo saben. Continuando con la historia de Ford y cuál fue su respuesta. Ustedes me dicen que yo soy un ignorante, pero ¿saben qué? Yo tengo la capacidad en mi oficina de contar con 8 teléfonos en mi escritorio. Si yo necesito saber algo, levanto el teléfono que corresponda al tema que quiero saber o conocer. Del otro lado me va a contestar un especialista que trabaja para mí. Yo le voy a preguntar lo que necesito saber en ese momento. Él me va a contestar. Hoy le decimos Google, pero en aquel momento era una persona. En ese momento yo recibo la información que necesito, tomo la decisión que tengo que tomar y puedo seguir desarrollando todas mis ideas y puedo seguir trabajando en todas mis empresas sin necesidad de empezar a almacenar conocimiento que no lo requiero para lo que yo hago. Por supuesto, la gente que lo estaba acusando de esto, pues no tuvo otra cosa más que apechugar, porque efectivamente ninguno de las gentes que lo estaban acusando tenían la capacidad económica de contar con 8, 10, 12, 15 asesores que le pudieron resolver los problemas como lo resolvió a Ford. ¿Y a qué voy con todo esto para cerrar esta conversación? Ustedes tampoco necesitan saber todo para hacer lo que hacen como project managers descalzos. Su chamba, su trabajo es coordinar equipos de trabajo, encauzar equipos de trabajo, empresas, subcontratistas, para lograr que se cumplan los objetivos, los alcances de un proyecto específico. No tienen por qué ser sabelotodos. Cuando los ataquen de esa manera ya saben ahorita qué decir y cómo decirlo. No necesito saberlo todo. ¿Me ayudas o voy a consultar con otro especialista? Así de simple. No se peleen. Pero les va a ayudar muchísimo en la gestión de todo lo que están haciendo ustedes. Los invito por favor a que se den una vuelta a www.projectmanager.com. Ahí van a encontrar enlaces a varias cosas que se han estado creando en la comunidad. Está el reto de los 300, que ya los invité para que se sigan registrando, sigan agendando su videollamada conmigo uno a uno. Está también el sistema de Chronocraft, interesante para que lo vean. Para los que les duele la cabeza todos los días, está también por ahí ya el ebook de Quick Win 2 minutos para que lo revisen, a ver qué les parece. Nos escuchamos en el siguiente programa. Que estén muy bien, Project Managers descalzos. Buenos proyectos.